Arrancamos con una paradoja que, bueno, creo que define perfectamente nuestra época. Y la saco tal cual de una de las fuentes que tenemos. Nunca habíamos tenido tantas cosas y nunca habíamos estado tan vacíos. Se te queda resonando en la cabeza, ¿verdad? Totalmente. Es que es una frase que condensa un malestar muy extendido. Sí, La oyes en conversaciones, la lees entre líneas en redes sociales. Es esa sensación de tener el carrito de la compra lleno, pero, o sea, el alma vacía. exacto. Vemos a nuestro alrededor gente que, sobre el papel, lo tiene todo para estar bien. Tienen un trabajo, un techo, comida, acceso a una tecnología que parece, no sé, casi mágica. Parecería que sí. Y, sin embargo, lo que domina es la ansiedad, el insomnio, una apatía extraña y esa pregunta de fondo, ¿esto es todo? Y esa pregunta nos lleva directos al núcleo de nuestro análisis de hoy. A la gran cuestión. A la gran cuestión. ¿Y si uno de los mapas más famosos que hemos usado para entender la felicidad humana, la pirámide de Maslow, simplemente se ha quedado obsoleto? ¿Y si ya no nos sirve? Uf, es una idea potente. Porque, a ver, hay que recordar quién era Abraham Maslow. No era un cínico, ¿eh? Todo lo contrario. No, para nada. Fue uno de los grandes psicólogos humanistas, un optimista radical que creía en el potencial humano. Su teoría era, en esencia, un canto a la esperanza. Sí. Si cubrimos vuestras necesidades básicas, las fisiológicas, las de seguridad, pues de forma natural, como una planta que busca el sol, ascenderemos hacia la autorrealización. Y ahí está el choque, el conflicto central que explora nuestras fuentes. Maslow diseñó su pirámide en una sociedad que salía de la guerra, preocupada por la escasez material. Claro, otro mundo. No podía ni imaginar una como la nuestra, que el texto define de una forma muy dura, dice. Hiperexigente, hiperconectada y emocionalmente rota. Vaya tela. Entonces, la pregunta no es si Maslow se equivocó, sino si su mapa sigue siendo útil para este nuevo territorio. De acuerdo, pues vamos a explorar ese territorio. Y para ser justas, antes de hablar de lo que ya no funciona, hay que reconocer la solidez de la idea original. Por supuesto, La pirámide sigue teniendo una lógica aplastante en su base. desde luego, la estructura clásica es una herramienta que en psicología seguimos usando como punto de partida. Si repasamos sus 5 niveles, vemos una progresión muy intuitiva. Vamos a ello. En la base, lo más fundamental, las necesidades fisiológicas. Respirar, comer, dormir. Sin eso, no hay nada. Es la supervivencia pura y dura. Exacto. Inmediatamente después, el segundo nivel, la seguridad. Tener un empleo, una casa, salud, un entorno predecible. Sentir que el suelo no se va a hundir bajo tus pies. Justo. El tercer nivel es la afiliación, el amor, la amistad, la pertenencia a un grupo. Somos seres sociales, lo necesitamos. Claro. El cuarto es el reconocimiento, la confianza en una misma, el respeto de los demás, el éxito. Y solo entonces, en la cúspide, la autorrealización, la creatividad, la moralidad, desarrollar todo tu potencial. La lógica es que no puedes preocuparte por la amistad si no tienes que comer. O no puedes aspirar a ser tu mejor versión si tienes miedo a perder tu casa. Entendido. Esa es la base, y desde una perspectiva clínica es innegable. El ser humano necesita cimientos. Sin una sensación mínima de seguridad, construir una buena salud mental es una tarea titánica. Pero, Pero aquí es donde el análisis de nuestras fuentes introduce el gran giro, la idea que lo pone todo patas arriba. Y cito de nuevo. El problema no es Maslow. El problema es que hemos cubierto necesidades externas y hemos abandonado las internas. vale, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El material habla de una especie de pirámide invertida. Es una imagen muy gráfica. ¿Cómo se traduce eso en el día a día? Pues describe un fenómeno que vemos constantemente en consulto y en la calle. Personas que, objetivamente, tienen los primeros niveles de la pirámide. Fisiología, seguridad, Sí, completamente cubiertos. Tienen el trabajo estable, la hipoteca pagada, planifican las vacaciones de verano, el coche funciona, todo en orden, en apariencia. justo eso. Tienen incluso relaciones sociales, amigos, pareja. El nivel de afiliación parece cubierto. Y sin embargo, viven instalados en una ansiedad crónica. Ajá. Una sensación persistente de vacío y, sobre todo, un miedo atroz a perder lo que tienen. Es como si hubieran construido una casa preciosa, con todos los lujos, pero sobre un terreno que tiembla constantemente. Esa es la metáfora perfecta. La base es sólida en apariencia, pero el edificio entero se tambalea.
Porque el miedo ya no es a no tener, Sino a otra cosa. sino a que todo eso que tienes no sea suficiente para hacerte feliz. Y esto nos lleva a una de las ideas clave del texto, que es demolidora. Hoy no sufrimos por no tener, sufrimos por no saber quiénes somos. Qué frase. Hemos pasado de una carencia material a una profunda carencia existencial. Claro. Y esto conecta con una serie de conceptos que Maslow en su época no podía ni prever. Imposible. Las fuentes hablan de precariedad emocional, esa sensación de que nuestros vínculos son frágiles, de usar y tirar. Y de inseguridad identitaria, que me parece clave. Clave. Es el resultado directo de vivir en el escaparate de las redes sociales, donde la comparación es constante y agotadora. Es que comparas tu vida real, con sus días malos y su aburrimiento, con el carrete de los mejores momentos editados de los demás. Es una batalla perdida de antemano. Completamente. Y a eso se suma la persecución de un éxito sin sentido. ¿A qué se refiere con eso? A alcanzar metas que la sociedad te ha dicho que son importantes. Un ascenso, un coche más caro, más seguidores, y al conseguirlas, sentir un vacío aún mayor. Porque nunca fueron tus metas de verdad. Ya. Maslow no anticipó la presión moderna por ser feliz. Se ha convertido en una obligación, en otro ítem que tachar de la lista. O la idea de que el fracaso ya no es una oportunidad de aprendizaje, sino una marca de identidad que te define por completo. Exacto, una etiqueta. Entendido el diagnóstico, que es bastante sombrío, la fuente no se queda ahí. Propone una actualización identificando lo que llama las nuevas necesidades humanas para el año 2026. Y aquí creo que mucha gente se va a sentir identificada. Sin duda. Y lo interesante es que no son necesidades tecnológicas ni materiales, son profundamente humanas, casi espirituales en un sentido laico. ¿Cuál sería la primera? La primera que menciona es la necesidad de desconexión, la capacidad de apagar el ruido digital y externo para poder escuchar el ruido interno. Que suena muy necesario, pero también increíblemente difícil de lograr. La necesidad de desconexión va en contra de cómo está diseñado todo nuestro entorno laboral y social. Es una batalla, sí. Luchar contra las notificaciones constantes es casi una batalla a tiempo completo. Y se relaciona directamente con la segunda necesidad, la de poner límites. No solo a los demás, para proteger tu tiempo y tu energía, sino también a una misma. A una misma. Sí, a esa voz interna que te dice que tienes que ser más productiva, que no estás haciendo lo suficiente. Es una autodisciplina protectora. Y la tercera, muy conectada, es la de encontrar un sentido, un para qué. Un propósito. Un propósito que vaya más allá de la mera supervivencia o el consumo. Algo que te haga sentir que tu paso por el mundo importa, aunque sea a pequeña escala. Tiene todo el sentido. ¿Cuál es más? Pues la necesidad de validación real, no digital. Es decir, sentirnos vistos y valorados por quienes somos en la interacción de tú a tú, no por la cantidad de me gusta. Y la de pertenencia auténtica. Esa es la quinta. Formar parte de comunidades donde no tengamos que llevar una máscara, donde podamos ser vulnerables sin miedo, donde no sientas que estás actuando constantemente. Justo. Y por último, y quizá la más urgente de todas hoy en día, la necesidad de descanso mental. No solo dormir, sino permitir que nuestra mente simplemente esté. ¿Qué quieres decir con que esté? Sin la presión constante de tener que pensar, resolver o producir algo. Dejarla divagar, sin más. Hay una frase en el texto que creo que resume todo este bloque a la perfección. No necesitamos más motivación, necesitamos menos exigencia. Es un cambio de paradigma total. Total. Implica dejar de pensar que el problema es que no nos esforzamos lo suficiente y empezar a pensar que quizá nos estamos pasando de rosca. Es que la falta de cobertura de estas nuevas necesidades está directamente vinculada con las patologías más comunes que vemos hoy. El burnout, el síndrome del trabajador quemado. Que ya no es algo raro, es casi la norma en muchos sectores. Por desgracia, sí. Los ataques de ansiedad y un fenómeno muy particular que se llama depresión funcional. Depresión funcional. ¿Qué es exactamente? Describe a personas que, vistas desde fuera, funcionan a la perfección. ¿Cumplen? Cumplen, exacto. Se levantan, van a trabajar, son eficientes, socializan. Pero por dentro están completamente rotas. Sienten que la vida les pasa por delante, como si vieran una película de la que no son protagonistas. Funcionan, pero no viven. Qué duro. Y es el resultado directo de ignorar estas necesidades más profundas. Justo. Final de todo esto,
con esa idea de la autorrealización que Maslow ponía con tanto optimismo en la cima de la pirámide. ¿Qué ha sido de ella? Pues aquí es donde el análisis de las fuentes se vuelve más crítico y afilado. El argumento es que la autorrealización ha mutado, ha dejado de ser un viaje interior para convertirse en una obligación social, En un mandato. en un mandato constante que nos bombardea desde todas partes. Sé tu mejor versión. Es que dicho así no suena mal. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que esa mejor versión no la defines tú, la definen el mercado, las tendencias, los algoritmos. Esto nos lleva a lo que el texto llama productividad emocional. Suena fatal. ¿Productividad emocional? Sí, la idea de que incluso nuestro crecimiento personal tiene que ser optimizado, medible y sobre todo visible para los demás. Tienes que leer los libros adecuados, hacer los cursos de meditación correctos. Tu yo se convierte en otro proyecto que gestionar. Hay una observación clínica en el texto que me ha dejado helada, por lo cruda y real que suena. Dice, muchos pacientes no están deprimidos, están agotados de intentar ser alguien. Es que describe perfectamente esa fatiga existencial. Sí, ese cansancio de tener que estar siempre construyéndote, optimizándote, como si fueras un producto. Totalmente. Porque la visión original de Maslow era la de un crecimiento orgánico, de dentro hacia afuera, como una semilla que germina a su propio ritmo. Y ahora no es así. El modelo actual es de fuera hacia adentro. Se basa en la comparación y la presión externa. Intentamos construir nuestra identidad mirando de reojo lo que hacen los demás. Y aquí la fuente deja caer otra frase demoledora. Cuando la autorrealización se convierte en deber, deja de ser humana. Ante este panorama, que puede sonar bastante desolador, hay salida. ¿Qué propuestas se pueden hacer desde la psicología actual para navegar estas aguas? Sí, claro que la hay. Y lo interesante es que las soluciones que proponen las fuentes no son grandilocuentes ni mágicas. Son cambios de enfoque muy prácticos y a contracorriente. Por ejemplo, La primera, y la más importante, es bajar radicalmente el nivel de exigencia. Asumir que llegar a todo es imposible y además indeseable. pero eso choca de frente con la realidad de mucha gente. ¿Cómo bajas la exigencia cuando tu jefe o la hipoteca te la suben constantemente? Es el gran desafío. No se trata tanto de hacer menos, sino de cambiar la relación interna con lo que haces. Y eso conecta con la segunda propuesta, reconectar con el cuerpo. Escucharlo. Escucharlo, sí. El cuerpo no miente, te avisa cuando estás cansado, estresado. Hemos aprendido a ignorar sus señales para seguir produciendo. La tercera es aceptar los propios límites, entender que no somos máquinas Que tenemos días buenos y días malos. y que la vulnerabilidad no es un defecto, sino una condición humana. Dejar de tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos un smartphone que tiene que estar al 100% de batería cada mañana. Me gusta esa imagen. Y hay dos propuestas más que son cruciales. Una es redefinir lo que significa el éxito a un nivel puramente personal. Desvincularlo de lo externo. Justo. Del dinero, del estatus. Quizá para ti el éxito es tener tiempo para leer o poder cuidar de tu jardín. Y la última, y la más revolucionaria, es priorizar activamente la salud mental sobre el rendimiento. Atreverse a decir, hoy no puedo más. Y entender que eso no es un fracaso, sino un acto de autocuidado fundamental. Esto nos lleva a otro cambio de perspectiva que me parece la clave de bóveda de todo el análisis. Y cito por última vez. No estás rota, estás respondiendo de forma lógica a un sistema enfermo. Es que es liberador. Totalmente, porque quita un peso enorme de los hombros. Traslada el foco del supuesto fallo individual al contexto que nos rodea. Precisamente. Porque te permite dejar de culparte por sentirte agotado o ansioso en un entorno que está diseñado para eso. Y con esa idea en mente, se propone actualizar el enfoque de la propia pirámide. ¿Cómo? El objetivo ya no es tanto escalarla lo más rápido posible para llegar a la cima, Sino... sino, como dice el texto, habitarla. Dedicar tiempo a consolidar bien cada nivel, asegurarnos de que nuestra base de seguridad no es solo financiera, sino también emocional, que nuestra afiliación se basa en vínculos auténticos, no en coleccionar contactos, que el reconocimiento venga de dentro. de la autoestima y no solo de los aplausos de fuera. Se trata de construir un hogar sólido en la pirámide, no de correr hacia un ático con vistas pero sin cimientos. Resumiendo el viaje que hemos hecho, es fascinante. Partimos de Maslow y su visión optimista. Si cubrimos nuestras necesidades, seremos libres para alcanzar nuestro potencial. Una promesa de progreso casi lineal hacia la felicidad. Exacto. Pero la conclusión actualizada que nos proponen estas fuentes para el mundo de hoy es más compleja, más matizada. Dice así:
Si no entendemos nuestras heridas, ninguna necesidad cubierta es suficiente. Es decir, podemos tenerlo todo en el exterior. El trabajo, la casa, las relaciones. Pero si las heridas internas, la falta de identidad, la inseguridad crónica, el vacío, no se atienden, la estructura entera seguirá siendo frágil. Seguiremos sintiendo que la casa tiembla. El mensaje final, por tanto, no es de desesperanza, sino de conciencia. No es un fallo individual, no es que a una persona le vaya mal. No. Es un contexto social complejo que nos afecta a todos de diferentes maneras. Y tomar conciencia de cómo funciona este sistema, de sus exigencias invisibles, es el primer paso para empezar a cambiarlo. Al menos en el espacio de la propia vida. Y para terminar, creo que la mejor forma de cerrar es dejar en el aire la pregunta final que plantea la fuente. Una pregunta para la reflexión. Sí, una pregunta sencilla pero muy profunda, formulada de manera impersonal para que cada cual pueda encontrar su propia respuesta. ¿Qué necesidad se tiene cubierta? ¿Y cuál se tiene completamente abandonada?